Desde un puente histórico que se extendía a través del río Ohio durante 84 años y la torre de enfriamiento más grande de China, desmoronándose como una lata de refresco vacía hacia el niño de 11 años que consiguió volar el antiguo estadio de fútbol de los Dallas Cowboys, y una torre de enfriamiento nuclear en el sur de Carolina que se convirtió en una de 80 millones de dólares. Aquí hay 25 minutos de increíbles demoliciones captadas por la cámara. Silo de Grano Bell, Pensilvania, es una comunidad pequeña a 40 minutos al norte de Pittsburgh. En julio de 2021, algunos agricultores locales notaron que su silo de cereales estaba en las últimas. El silo había estado en una situación bastante difícil durante un tiempo. Cualquier día podría ser el último, especialmente si una fuerte ráfaga de viento pasó aleatoriamente. Para evitar un costoso accidente, nuestros agricultores tomaron el asunto en sus propias manos. Al menos sabían lo que estaban haciendo. Puedes ver dónde estaba parte del silo, cortado como un árbol para asegurarse de que cayera en la dirección correcta. No estamos seguros de qué es ese sonido de golpe. Tal vez alguien estaba al otro lado golpeando el silo con un mazo. La forma en que cae el silo es la parte más genial. Es como cuando alguien finge bajar un tramo de escaleras detrás de un muro bajo. El puente Fort Steuben representaba 84 años de historia. El puente del fuerte Steuben, con muchos años extendiéndose sobre el río Ohio, conectando las comunidades de Steubenville, Ohio, y Weirton, West Virginia. Pero el 21 de febrero de 2012 solo tomó unos segundos para venir abajo. Cuando se ralentiza fotograma a fotograma, puedes ver las cargas detonar y explotar mientras cruzan el puente. Según Bloomberg, el equipo de demostración concluyó el derribo del puente con 13 libras de cordón detonante y 130 libras de carga lineal recubierta de cobre. Las pesadas losas de acero y concreto cayeron al río Ohio en segundos, y el humo se asemejaba al fantasma del puente elevándose hacia los cielos. Se suponía que el puente caería 1.600 pies allá por 2009. El suelo se estaba pudriendo, los carriles eran demasiado estrechos, pero los retrasos del gobierno se interpusieron en el camino, y el puente fantasma permaneció en el corredor de la muerte durante aproximadamente 3 años. La demolición y limpieza costaron alrededor de $2.300.000. Se pueden ver a los trabajadores acarreando piezas desde el río y cortándolas para su eliminación. Central Eléctrica de Munmora. La central eléctrica de Munmora era una enorme central eléctrica de carbón al norte de Sydney, Australia. Fue construida en los años 60 y suministró energía en el este de Nuevo Sur Gales. En julio de 2012, el propietario de la estación, Delta Electricidad, anunció que cerrarían la planta después de 45 años. La demanda de energía cayó y partes de la instalación necesitaban reparaciones costosas. Estamos hablando de alrededor de $400 millones en reparaciones. Resultó más barato derribarla y vender las 500 acres de tierra, así que eso es exactamente lo que hicieron.
Esas enormes chimeneas fueron los primeros pedazos grandes en ser derribados. Midieron poco más de 508 pies de altura. Ambos contenían 6.500 toneladas de hormigón. Solo mira lo que sucede cuando todo ese peso se derrumba. Según Liberty Industrial, la empresa de demolición que derribó las instalaciones, el proyecto de la central eléctrica de Munmora fue una de las demoliciones más grandes en la historia de Australia. Estadio de Texas. Jerry Jones ama a sus Dallas Cowboys. Los ama tanto que pasó aproximadamente $875 millones para construir el estadio a mediados de la década de 2000. La ciudad de Arlington, Texas, aportó otros $325 millones. Solían jugar en el Estadio de Texas, en Irving, Texas. Una vez Jerry movió el equipo, la ciudad de Irving tenía poco uso para un estadio de fútbol profesional. El 11 de abril de 2010, los hermanos Weir, compañía de demolición, manipularon el viejo estadio para hacerlo explotar. Es increíble ver todos esos cargos estallar en perfecto unísono. Podrías alinear las explosiones arriba con un metrónomo si quisieras. Te costó casi 3.000 libras de explosivos para derribar Texas Estadio. Afortunadamente, Jerry consiguió todos los recuerdos antes de la explosión. Exprimió cada centavo que pudo del viejo estadio. Vendió los asientos, los letreros en forma de estrella y piezas del final. Zona de campo que los Cowboys jugaron 38 temporadas. En el antiguo estadio, solo fueron necesarios unos 30 segundos para desmoronarse en un 11. Un niño de 1 año llamado Casey Rogers tuvo el placer de girar la llave del derribo. Ganó un concurso de ensayo patrocinado por Kraft Foods y la ciudad de Irving. Kraft Foods también pagó $75,000 para patrocinar la demolición, llamándola la explosión de queso cheddar. Fue parte de una amplia campaña de marketing para vender más macarrones con queso. Te encantará la América corporativa. Se construyó el sitio del río Savannah o SRS. Sitio del río Savannah en la década de 1950 para refinar materiales nucleares para uso en armas atómicas. Cubre 310 millas cuadradas cerca del río Savannah en Carolina del Sur. De ahí el nombre de Estados Unidos. El Departamento de Energía posee y opera toda la instalación en la que entró el sitio problemas en los años 90 por violar la ley de agua limpia. Resulta Reactor K. Estaba soltando agua hirviendo en la rama India Tumba, un afluente del río Savannah. Para arreglarlo, construyeron una torre de enfriamiento de $80 millones aproximadamente a 3.000 pies de distancia. La idea era tirar agua del reactor y enfriarlo antes de que pudiera dañar plantas y animales. Las tensiones de la Guerra Fría se enfriaron y el sitio no tenía uso para el reactor K o las abejas de la nueva torre de enfriamiento tomaron residencia y giraron los 450 pies estructura en un $80 millones colmena, ya que eso fue un gran desperdicio de dólares de los contribuyentes, en los que la Gama lo derribó en 2010. Los equipos de demolición equiparon la torre de enfriamiento con 3.860 cargas, todas alimentadas por otras 1.300 libras de explosivos a base de nitroglicerina. En ese momento, se trataba de la segunda demolición de torres de enfriamiento más grande en el mundo. En segundos, la colosal estructura de $80 millones se redujo a 52 millones de libras de escombros de hormigón. Marysville, Michigan. Es una ciudad pequeña al norte de Detroit que solía ser hogar del poderoso Marysville, una antigua central eléctrica de carbón que se mantuvo en pie durante 93 años. Los propietarios, DTE Energy, cerraron la planta en el 2001 y pusieron la propiedad en venta en el 2012. En el 2013, una empresa llamada Corporación de Desarrollo Comercial adquirió la propiedad. Sin embargo, no tenían la intención de reiniciar el poderoso Marysville. En cambio, tenían planes de construir hoteles, tiendas minoristas, un puerto deportivo y algunos senderos para bicicletas. La primera tarea era desmantelar la antigua central eléctrica, un proceso que fue una vista imponente y, en cierto sentido, conmovedora.
Un grupo de canadienses observaba la demolición desde el otro lado del río St. Clair. Pero, siendo honestos, la persona que pasaba en barco tenía el mejor asiento. Desde la casa se expandía una nube de polvo por cientos de pies en todas direcciones, casi llegando a la frontera con Canadá. Las explosiones, visualizadas a cámara lenta, parecían oleadas de electricidad disparándose a través de las vigas de soporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de esas oleadas iban por... y apenas se podían ver las vigas soportando el peso, doblando bajo la presión antes de su colapso. La caída del poderoso Marysville se sintió como un adiós a una era pasada en la producción de energía. El 27 de junio de 2022, 12 años después de la construcción, la torre de enfriamiento SRS cayó durante la demostración. En Hangzhou, China, una estructura similar de 492 pies se desmanteló. No tenía nada que ver con las abejas, sencillamente dejó de funcionar en mayo de ese año. Las demoliciones como esta tardan años en ocurrir en Estados Unidos, mientras que en China solo toman unos meses. Esta fue la demolición de torre de enfriamiento más grande en la historia china. La ciudad iluminó la torre con luces para conmemorar el histórico evento en cámara lenta. Se observaron las cargas en marcha. El humo, antes de desplomarse, creó una forma ondulada alrededor de la torre, doblando sobre sí misma, recordando a alguien aplastando una lata de refresco vacía. La Universidad Estatal de Iowa se encuentra entre las más universidades famosas en los Estados Unidos, ubicada a unos 30 minutos al norte de Des Moines. La escuela es famosa por ser el lugar de nacimiento de la electrónica digital y la informática. También jugó un papel crucial en el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de las mentes más brillantes en la historia de ISU probablemente vivieron en cualquiera de los dos Torre o Siesta Salón. Tormenta y Siesta fueron dos complejos de alojamiento para estudiantes construidos en los pasaron las décadas de mediados de la década de 1960 y se mantuvieron. Las torres históricas se estaban volviendo demasiado caro. En julio de 2005 decidieron para derribarlos a ambos.
Ambos dormitorios podrían albergar a 600 personas cada uno. A los estudiantes de ISU, en ese momento, les encantaba características de vida modernas. Tenían salones, pasillos alfombrados y ascensores universitarios. Los estudiantes probablemente toman estas cosas por concedido ahora, pero en 1966 era una bonita gran cosa. Por ejemplo, en 1970 Knapp Hall se convirtió en el primer dormitorio mixto en ISU Campus. Los tiempos iban cambiando según a Charles Fredrickson, un exdirector en el departamento de residencia de la ISU. El cambio a dormitorios mixtos ofreció a los estudiantes una experiencia de vida realista. La fecha de la demolición atrajo a una enorme multitud de estudiantes pasados y presentes. Cuando se fue la siesta hasta 1966, era considerado entre las mejores residencias universitarias del país. Como el tiempo pasó, los estudiantes necesitaban más comodidades que conoces como alta velocidad, la siesta de Internet, y la tormenta no pudieron seguir el ritmo. El puente de hierro, parte de la central eléctrica Iron Bridge, inaugurada en 1969, fue uno de los más grandes en su tipo en el Reino Unido. Según la BBC, producía suficiente energía para abastecer a 750,000 viviendas. En 2015, las plantas dejaron de funcionar. El plan era demolerlo y construir una pequeña ciudad local. Querían conservar las icónicas torres de enfriamiento, que habían formado parte del horizonte inglés durante décadas. Sin embargo, no cumplían con los estrictos criterios para ser protegidas históricamente. El 6 de diciembre de 2019, las Torres Rosadas finalmente se derrumbaron. Como la torre en China, estas torres inglesas parecían latas de refresco aplastadas antes de tocar el suelo, marcando un hito en un proyecto de demolición de 27 meses antes de que pudieran ser montadas. Las tripulaciones debieron eliminar 16,000 toneladas de amianto del interior. Debido a su tamaño y la cantidad de explosivos requeridos, nadie podía estar a menos de 1,100 pies, evitando que los lugareños se acercaran. Los habitantes de Hills and Roads se reunieron con sus cámaras para despedirse de sus queridos puntos de referencia locales. El día de Navidad de 2012, tripulaciones de demolición se prepararon para derribar el alto edificio de desarrollo Hong en Haikou, China. Manipularon los cargos, se alejaron a una distancia segura y observaron cómo el edificio deteriorado se desplomaba. Mira todo ese polvo y escombros. Ojalá las personas que viven en los apartamentos cercanos hubieran recordado cerrar sus ventanas, aunque no estamos seguros de por qué. Hiko City tomó la decisión de derribar este edificio. China ha tenido una historia turbulenta con proyectos de rascacielos inacabados en los últimos años. Por ejemplo, una empresa llamada Evergrande solía ser uno de los mayores constructores de China, pero luego cayó en una deuda de más de 300,000 millones de dólares, lo que los llevó a tener que derribar muchos edificios sin terminar. A partir del 2023, solo quedaban 224 plantas de carbón activas en los Estados Unidos. Pisos de carretera roja. Hogar de más de 630,000 personas, Glasgow es la ciudad más poblada de Escocia. También fue el hogar de los más altos edificios residenciales en Europa, los Rojo Road Flats. Eran 8 enormes edificios de apartamentos construidos en la década de 1960. En su apogeo, fueron capaces de albergar a 4,700 personas.
En octubre de 2015, Glasgow decidió demolerlos. Como se puede ver, dos de las obstinadas torres se negaron a caer durante la demolición. Según la BBC, el contratista notó algunas discrepancias entre los antiguos registros de construcción y el tamaño de acero que realmente usaron. Decidieron pecar del lado de la precaución en lugar de volar su Sky High. Los Red Road Flats eran los más altos edificios en Glasgow. 6 de los 8 alcanzaron los 292 pies. Si vivieras en el piso 30, literalmente te elevarías sobre todos los demás en la ciudad. JL Hudson, ubicado en el corazón de Detroit, Michigan, alguna vez albergó los grandes almacenes JL Hudson, una de las tiendas más emblemáticas a nivel mundial. La construcción comenzó en 1911 y no se completó por completo hasta 1946. A lo largo del tiempo, se volvió cada vez más popular gracias, en parte, a su increíble tamaño, que abarcaba 2.100.000 pies cuadrados con 32 pisos y una altura de 410 pies, lo que equivale a aproximadamente 49 acres. Se presentaron 200 departamentos con más de 600.000 artículos a la venta de 16.000 proveedores para atender a la multitud de visitantes que llegaban diariamente. 12.000 trabajadores fueron empleados en su tienda Zenith y servían a 100.000 clientes cada día. En 1954, Hudson's tuvo ingresos de más de $163 millones, equivalente a 1.228.000 millones de dólares en dinero de hoy. La suerte de la tienda comenzó a declinar a finales de los años 50 y principios de los 60, ya que la población se redujo debido al aumento de suburbios, centros de compras y otros comercios alternativos. Sitios que atraían a los clientes se abrieron después. Después de más de 90 años en funcionamiento, la cadena finalmente cerró sus puertas en 1983. Durante los siguientes 15 años, la abandonada estructura permaneció como un cascarón vacío, inquietante recordatorio de una época pasada. Sin embargo, en 1998, la ciudad de Detroit finalmente decidió demoler el edificio para dar paso a un nuevo desarrollo. La demolición se llevó a cabo de forma controlada por Demolition Incorporated, que utilizó más de 4.000 cargas explosivas para derribar la estructura masiva. La implosión fue una maravilla de la ingeniería moderna, con el edificio derrumbándose en tan solo 18 segundos, envuelto en una nube de polvo y escombros. La demolición de JL Hudson's fue un momento agridulce para muchos habitantes de Detroit. Si bien el edificio había sido durante mucho tiempo un recordatorio de la decadencia de la ciudad, también fue un símbolo de la rica historia y gloria pasada de la ciudad. Sin embargo, otros vieron la demolición como un paso necesario para revitalizar la ciudad y crear un futuro mejor. Hoy, la tierra es el hogar del desarrollo del sitio Hudson, un edificio de uso mixto que está previsto que se complete en 2024. Una vez terminado, será el segundo edificio más alto en la ciudad, con 685 pies o 208 metros. Espero que te haya gustado el video. Hasta la próxima.